Agradezco a ustedes el honor que me conceden a permitirle hablarles acerca de lo sucedido aquí hace 194 años, en el campo de Bomboná y Cariaco. Vengo por invitación de la alcaldía de Consacá y en representación de mis hermanos y mi familia. Lo que voy a narrar no es fruto de mi investigación, sino la de mi padre, el doctor e historiador Emiliano Díaz del Castillo Sarama, quien fue miembro, entre otras instituciones, de la Academia Colombiana de Historia, de la Academia de Historia Eclesiástica, de la Academia Colombiana de la Lengua. Recibió 35 condecoraciones, fue un digno representante de Nariño y Colombia en cargos públicos por designación y elección. Fue senador de la República, alcalde de la ciudad de Pasto, profesor, diputado, concejal, y escribió más de 348 títulos, entre ellos 263 bibliografías históricas, y publicó 23 libros. Mi relato está basado en una concienzuda investigación histórica y en hechos descritos por personas que vivieron ese acontecimiento y dejaron sus recuerdos en documentos diversos como actas de guerra y libros. Mi padre, quien era un asiduo investigador y durante años estudió en detalle todo lo relacionado con esta batalla, enriqueció todo esto con el conocimiento del terreno y los accidentes geográficos, habiendo vivido mucho tiempo en esta hermosa y abandonada región del país. Después de la batalla de Carabobo, el 24 de junio de 1821, el libertador Simón Bolívar emprendió la campaña del sur con dos objetivos específicos: conquistar Quito y dominar a Pasto, que se había convertido en una muralla infranqueable que dividía el sur del norte. Para lograrlo dividió las tropas, enviando a Sucre al Ecuador, y él marchó desde Popayán sobre Pasto con un ejército de 3.000 hombres. Bolívar había dicho que, comillas, Pasto es un sepulcro nato para todas nuestras tropas, cierro comillas, ya que todos los afamados héroes que alguna vez se atrevieron a atacar a Pasto fueron derrotados en el intento. Algunos huyeron, otros fueron fusilados en Pasto. Personajes tales como el doctor don Joaquín de Caicedo y Cuero, Alejandro Macaulay, el general José María Cabal, el general venezolano Manuel Valdés, incluso el precursor don Antonio Nariño Álvarez, ídolo de Santa Fe de Bogotá, que había dicho que había que destruir a Pasto, fue apresado en Pasto y enviado cautivo a España. El ejército republicano pasó el río Mayo en dirección a La Venta, actual La Unión, y posteriormente llegaron a Tambo Pintado, hoy El Tambo. El 4 de abril se inició la marcha sobre la ciudad de Pasto por la ruta de Chaguarbamba, hoy Nariño, y Genoy, siendo asediados por milicias de Pasto que actuaban con una estrategia de guerrilla. Poco antes de Genoy apareció un hombre vestido de sacerdote. Se trataba del teniente Álvarez, oficial del ejército del general venezolano Valdés, que un año antes había sufrido una desastrosa derrota y que con su disfraz había logrado pasar inadvertido entre los campesinos del lugar. Este teniente informó con detalle al general Bolívar sobre el número de tropas que, bajo las órdenes del coronel español don Basilio Modesto García, defendían a Pasto, las posiciones que ocupaban, las trincheras y parapetos que habían construido, y puso de presente datos muy importantes que impresionaron al libertador. Álvarez le recomendó no atacar a Pasto, más bien evitarlo y seguir hacia Quito para apoyar a Sucre. Bolívar cambió sus planes y el ejército republicano tomó el camino de los Ingenios, un callejón sin salida que pasaba por Chaguarbamba, Nariño, Mombuco, La Florida, Sandoná, Consacá, Bomboná y Yacuanquer, y que está flanqueado al oriente por el volcán Galeras y al occidente por el río Guaítara. Unos 2.400 hombres pernoctaron el 5 de abril en Sandoná y el 6 de abril en Consacá, mientras que las fuerzas realistas de 1.200 hombres, 450 soldados realistas y 750 milicianos de Pasto dieron la vuelta por Yacuanquer y ese mismo día se atrincheraron, parapetaron y prepararon en el cañón sur del río Cariaco para esperar a Bolívar y su ejército. Hago un paréntesis para agradecer a la alcaldía de Consacá que, bajo la dirección de la señora alcaldesa Aide Marlene Patiño Rosero y el jefe de la Oficina de Cultura don Javier Everardo Castillo Torres y su personal de apoyo,
han organizado esta celebración. Agradecemos y contamos hoy con la colaboración de jóvenes de 3 instituciones educativas del municipio: la Concentración de Desarrollo Rural, la Libertadores y la Agropecuaria Bomboná, quienes van a representar a los diferentes batallones y algunos personajes que intervinieron en esta contienda. Voy a narrar la batalla mientras nuestros actores la dramatizan. Debido a que es imposible hacer la representación en el sitio exacto, les pido que usemos nuestra imaginación. Los republicanos doblaban en número a los realistas y milicias de Pasto, pero a estos últimos favorecían las posiciones que ocupaban. La línea realista se extendía a lo largo de la orilla sur del río Cariaco y estaba distribuida en 3 alas. La derecha descansaba en la loma de Catambuquillo, lugar elevado que permitía dominar el campo de Bomboná. El centro fue lugar especialmente defendido, dominaba el puente de madera terraplenado de vara y media de ancho, que sobre la quebrada hacía posible la comunicación de Bomboná con Cariaco y el sur. Su importancia era vital, de ahí que don Basilio situó en ese punto el grueso de sus fuerzas. El ala izquierda realista, formada en parte por la artillería, fue situada casi a continuación de la central, en tal forma que, aprovechando los salientes del terreno, dominaba lateralmente el puente y permitía a los infantes recorrer la línea e impedir el paso al enemigo a lo largo de la quebrada y por el lugar en donde ésta tributa sus aguas al tormentoso río Guaitara. El 7 de abril, hacia las 3 de la tarde, se inició la batalla de Bomboná, la más sangrienta de todas las libradas en Colombia durante la época de la independencia. En el pantano de Vargas, el 25 de julio de 1819, murieron entre 100 a 200 patriotas y 140 a 500 realistas. En la batalla de Bogotá, el 7 de agosto del mismo año, los patriotas tuvieron 13 muertos y 53 heridos, y los realistas 100 muertos y 150 heridos. En Bomboná los patriotas perdieron 1.800 hombres, unos 800 muertos y 1.000 heridos, mientras que las fuerzas realistas de Pasto, unos 200 combatientes, contando muertos y heridos. Resuelto el plan de combate, el Libertador ordenó al general Pedro León Torres: Bolívar, general Torres, haga que la tropa se prepare, deben alimentarse para afrontar la batalla, que pasen esa quebrada y almuercen. El general Torres no entendió bien y ordenó: hagan pabellones y distribuyan el rancho. Viendo Bolívar que su orden no se había cumplido: general Torres, le di una orden simple que usted no cumplió. Le dije que primero pasen la quebrada y después den alimento a la tropa. Si usted desobedece mis órdenes, lo relevo del comando. Coronel Barreto, tome usted el mando de las tropas. Esta resolución del Libertador hirió en lo más noble el alma al oficial, quien, irguiéndose en la actitud que lo hizo inmortal, rompió su espada contra el suelo, arrebató el fusil a un soldado y exclamó: Libertador, si no soy digno de servir a mi patria como general, la serviré al menos como granadero. Comprendió Bolívar lo ocurrido y, profundamente emocionado, abrazó conmovido al gran venezolano, le devolvió el mando de las tropas y le entregó su propia espada para que entrara en combate. Bolívar dirigió la batalla desde lejos, situándose a prudente distancia, cerca de la actual Piedra de Bolívar, y aún sabiendo que la posición era formidable, dijo: no debemos permanecer aquí ni podemos retroceder. Tenemos que vencer y venceremos. General Torres, ataque sin piedad con los batallones Bogotá, Vargas y escuadrones de guías. Desciendan, pasen el puente y destruyan al enemigo. La batalla inició con un furioso y valiente ataque del ejército republicano, comandados por el general Pedro León Torres, que se precipitaron por el centro, cruzando el pequeño puente, para estrellarse con la recia resistencia realista, defendido por el batallón Cataluña, unas compañías del batallón Aragón y las valientes milicias de Pasto, la ciudad sagrada del Realengo. Bolívar, al ver cómo sus tropas entraban al zanjón, dijo: qué bien entra mi gente. Un oficial que estaba a su lado le replicó con un deje de pesimismo: sí, mi general, pero no sabe. Ese oficial tenía la razón.
porque en los primeros 30 minutos de combate los atacantes fueron masacrados y reducidos a la mitad bajo el fuego de metralla de los realistas, que desde posiciones tan ventajosas disparaban sobre seguro, y los cañones, que eran cargados con metralla segundo Basilio, comillas, causaron el destrozo más sangriento, que los sensibles desmayaban al ver los cadáveres unos sobre otros. Todos los oficiales quedaron fuera de combate en la primera media hora de fuego. 30 minutos bastaron para reducir a solo 150 combatientes los efectivos de los batallones Bogotá y Vargas y aniquilar su brillante oficialidad, quienes heridos o muertos fueron reemplazados por otros de menor grado. Estos dos batallones, derrotados y quedando solo 74 hombres del batallón Bogotá y 70 del Vargas, se replegaron a la orilla norte de la quebrada y continuaron desde allí haciendo fuego. Mientras tanto, el batallón Rifles de la Guardia, bajo el mando del general Manuel Valdés, ascendió la loma de Piquiurco, atacó con éxito a las dos avanzadas realistas situadas en la loma de Paja, para luego atravesar la montaña La Leonera y pasar la quebrada Cariaco a la altura de Juseco, para descender por el costado y la retaguardia de las trincheras que defendían en Cantabuquillo 3 compañías del batallón Aragón. Con una tromba incontenible asaltaron la Bayoneta Calada y por la retaguardia las trincheras enemigas en una terrible lucha cuerpo a cuerpo. Los veteranos del Aragón no pudieron resistir la furia republicana y se dispersaron. Lograron su objetivo y al atardecer habían tomado posesión del ala derecha realista. Se destacaron en esta acción el teniente coronel Tomás Wright y el coronel Arturo Sánchez. Por este hecho histórico, este campo recibió el renombre de Rifles de Bogotá. Viendo Bolívar esto, arengó al resto de sus fuerzas que había dejado en reserva, al batallón Vencedores y los escuadrones Cazadores Montados y húsares de la Guardia, diciéndoles: Batallón Vencedores de Boyacá, vuestro nombre solo basta para la victoria, corred y asegurad el triunfo. Se unieron a este batallón las reliquias de los otros batallones Bogotá y Vargas y atacaron pisando no el suelo, sino cadáveres. Según afirma el coronel Manuel Antonio López, en los pocos momentos que restaban del crepúsculo quedó reducido a casi un cuadro. La noche sobrevino y sus sombras salvaron a aquella heroica división de una destrucción completa. Poco antes de las 7 de la noche supo don Basilio García que había sido arrollada el ala derecha de su línea y se dirigió a ese flanco deseoso de dar ánimo a la tropa, y a la luz de la luna pudo contemplar las fuerzas del rifle sobre la loma. Hubo un momento en que, llevado por su ardor, avanzó tanto que se encontró rodeado de enemigos, se escondió entre unas matas de monte y gracias a su buena suerte no cayó prisionero. Pudo retirarse a la Huaca. El jefe del Estado Mayor realista, don Pantaleón Fierro, encargado de las posiciones del centro e izquierda, viendo que el coronel don Basilio no regresaba, a las 8 de la noche lo hizo buscar y no encontrándolo, se retiró a las 2 de la mañana del 8 de abril con toda su tropa y con las primeras luces del alba. Se unieron estas fuerzas a don Basilio y a los pocos hombres que con él habían salido de Catambuquillo. En la noche Bolívar estaba confundido y apesadumbrado, porque no sabía a ciencia cierta qué había sucedido con el batallón Rifles, y pensó que había sufrido la misma suerte que el resto de sus fuerzas. Solamente era consciente que había perdido en pocas horas la mitad de sus hombres. Se calcula, según los diarios de campo, que más de 1000, la mayoría muertos, mientras que las pérdidas realistas fueron de unos 250. Por eso, pensando que la derrota había sido completa, ordenó destruir el armamento sobrante. Más de 1500 fusiles, se quemaron municiones y cargamentos de vestuarios y se inutilizó todo cuanto estorbase la retirada. Se hicieron, comillas, 7 montones de cadáveres formidables que se unieron para quemar. Otro mayor montón de cadáveres han sido arrojados a la quebrada y también otros que murieron cerca de esta misma en distintas partes. Al día siguiente el campo opuesto estaba vacío, porque en la noche las tropas realistas se retiraron estratégicamente hacia el sur, al sitio llamado La Huaca, desde donde retaron al Libertador
a volver a atacar. Mi padre, Emiliano Díaz del Castillo, habla en sus escritos de lo que denominó la batalla diplomática, porque en un gesto de gran caballerosidad e hidalguía, el coronel realista don Basilio Modesto García devolvió a Bolívar la bandera del batallón Bogotá con una carta en la que le decía: remito con el conductor la bandera de Bogotá, que la suerte de la guerra puso en mis manos, habiendo quedado el asta en los puntos de defensa y el abanderado muerto en el campo del honor. Bolívar le respondió: doy las gracias a vuestra señoría por la bandera del Bogotá que se ha servido dirigirme. No puedo responder a vuestra señoría con igual dádiva, porque no hemos tomado banderas enemigas, pero sí el campo de batalla. Coronel Basilio García replicó a su vez: aunque ha tomado el campo de batalla, fue abandonado por mí sin ser vencido. Mientras el Libertador continuaba en la casa de la hacienda Bombonay de manera similar a los actuales diálogos de paz de La Habana, los jefes en contienda sostuvieron durante varios días un intercambio de cartas y negociaciones. Ambos buscaban llegar a un acuerdo, firmar un armisticio. Don Basilio aparentó encontrarse con su ejército íntegro a pesar de estar muy escaso de municiones, y desde su primera carta al Libertador lo intimó a retirarse a Popayán. El Libertador contestó insinuándole aceptar el armisticio que antes de la batalla le había propuesto. García replicó, comillas: si retrograda a la derecha del Juanambú, prestaré los auxilios que estén a mi alcance y daré orden a los guerrilleros de Patía cesen toda hostilidad. Cierro comillas. Y le anunciaba que de lo contrario estaba dispuesto para recibir. El Libertador hizo todo lo posible para retirarse honorablemente de Bomboná, pero las puertas de Pasto siguieron cerradas para él. Así, el 16 de abril, tuvo que dar marcha atrás hasta la población El Trapiche, hoy Bolívar, en el departamento del Cauca, dejando a su espalda casi 300 heridos, que con gran gallardía y caridad fueron atendidos por los realistas en el Hospital de Sangre de Consacá, y a medida que se recuperaban tenían libertad de regresar a su ejército. El general venezolano Pedro León Torres, gravemente herido en la batalla, fue cuidado hasta su muerte en la población de Yacuanquer por la familia del doctor don Tomás de Santa Cruz Caicedo, quien era el propietario de la hacienda Bomboná en esa época. Como el mismo general afirmó: todo valiente es humano y generoso. Bolívar estimaba que la dominación de Pasto era el punto más difícil en la campaña del sur. Por ello, en una carta a Santander escribió, abro comillas: la libertad del sur entero vale bien más que el motivo que inspiró aquello del hijo primogénito de la gloria. Se entiende, aclara Bolívar, por lo que respecta a Pasto, que era lo terrible y difícil de esta campaña. No puede usted imaginarse lo que es este país y lo que eran estos hombres. Todos estamos aturdidos con ellos. Creo que si hubieran tenido jefes numantinos, Pasto habría sido otra Numancia.